Hola, estamos en Parashat Beshalach. En esta parashá es una parashá de redención. Al final sale Israel, después de tantos años de sufrimiento, después de tantos años de matanzas, de esclavitud. Am Israel sale por fin. Y hay algo muy interesante en la parashá. Algo principal que podemos ver, la Mesirut Nefesh de Israel. ¿Qué es Mesirut Nefesh? Es la convicción que tiene Israel con Dios. ¿Cómo vemos esto? Para poder entender esto tenemos que ver desde el principio y hacer una pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios hace todas estas cosas? De que Am Israel tiene que pasar por las 10 plagas, y después tienen que pasar por el mar. Ya en la semana pasada vimos que hay una razón para que Egipto y todo el mundo se dé cuenta que existe esta idea de medida por medida. Pero también nos viene a enseñar la Mesirut, la convicción que tuvo Israel. Tenemos que recordar que cuando Israel llegaron a Egipto, ellos se cuidaron, como dijimos la vez en Perashot pasados, que no olvidaron su nombre, no olvidaron su esencia. Y sí, llegaron a un punto en el que olvidaron muchas cosas, porque no pudieron guardarse al 100% de Mitzrayim, pero aún así se guardaron, siempre se quedaron en sus grupos. Paró les decía, no tengan hijos, y los hijos que tengan los vamos a matar, y seguían teniendo hijos. Después vemos que Amram, el padre de Moshe, regresó con su esposa Yochebed, ¿no? Él era Gdolador, era el rabino más importante en esa generación. ¿Y por qué regresó? Porque Miriam, su hija, llegó y le dijo, tú te separaste de mi madre porque el faraón dijo que va a matar a todos los niños. Pero lo que tú estás haciendo es peor que el faraón, porque tú estás quitando la oportunidad de que haya niños y niñas. Y realmente él aceptó sus palabras y regresó con ella. Y de esa vez que se casaron, pues llegó Moshe. Entonces podemos ver a lo largo de esa historia que cuando Am Israel, cuando las cosas se veían más difíciles, nunca dejaron de creer que iban a salir y que Hashem los iba a salvar de esta situación. También podemos ver que en este parashá se abre el Yam Suf. Realmente en el Midrash vemos que no se abrió solamente un canal, se abrieron 12 canales para que pudieran pasar cada una de las tribus. Un canal para Yehuda, un canal para Rubén, un canal para la tribu de Asher, 12, para que todo el mundo pudiera pasar. Y después, pues matan a los egipcios. Pero antes de que se abra el mar, vemos que Am Israel tenía mucho miedo. Porque llega a Egipto y empiezan a rezar, no saben qué hacer. Y realmente nosotros podemos ver, el Rav Mordechai Eliyahu trae una drashá de esta perashá, es muy interesante. Y él nos explica que en ese momento el ángel de la nación de Egipto estaba acusando a Israel, diciéndole a Dios que ellos no merecían que Hashem les abriera el mar, no merecían eso. Y desgraciadamente Israel, en la presión que estaban, se dividió en 4 grupos. El primer grupo decía, vamos a brincar al mar y se acabó. El segundo grupo decía, regresemos a Egipto. El tercer grupo decía,
peleemos en contra de Mitzrayim, de Egipto. Y el cuarto grupo decía, recémosle a Dios. Entonces, vemos que era un tanto problemático porque Am Israel por un instante se desunió. Y vemos en el Pasuk que Hashem le dice a Moshe, le dice, ¿para qué rezas? Dice, su. Dice, caminen. Entonces explican que realmente el significado, que cuando le está diciendo, ¿para qué me rezas? La idea no es de que le diga no me reces, sino que no pase mucho tiempo rezando. ¿Por qué? Porque él ya había aceptado su rezo, ya había aceptado el rezo de Am Israel. Entonces le dijo, ya no reces más, ya lo acepté, sigan adelante. Y esta opción de sigan adelante, que le dice, Davar al Bnei Israel, Vaisu, caminen. Pero le está diciendo, caminen al mar. Pero no es como el grupo que veíamos, que decía, ya, brinquemos al mar, el primer grupo que hablamos. Aquí era que tenían que caminar hacia el mar. ¿Pero cómo? Con esa misma Mesirut Nefesh que caracterizó a Israel durante esos 210 años en Mitzrayim, que siempre se guardaron, como decíamos antes, Yosef a Tzadik, se siguieron mando de Yosef, y ellos siguieron guardando, con esa Mesirut Nefesh, el que creen en Dios, así, caminando. Y dicen que en davar ba'olam sheyotzer et hakitrug como Mesirat Nefesh. ¿Qué quiere decir? Que no hay cosa que pare a todas las acusaciones de estos ángeles de las naciones en contra de Israel, como la Mesirut Nefesh, como la convicción de Israel. Entonces, vemos que cuando Am Israel empieza a caminar y empiezan a acercarse al mar, el mar se abre. Porque de esa Mesirut Nefesh, de esa convicción con Israel, dice, nosotros creemos en Dios. Nosotros creemos al 100% en Dios. Entonces, en ese momento, Dios le dice al ángel de esta nación de Mitzrayim, le dice, mira, ¿alguna vez has visto a alguien que tenga esa convicción? No, Israel la tiene, y por lo tanto merecen salir de Mitzrayim. Entonces se abre el mar. Y podemos ver esta idea también antes, cuando estaban en Egipto, antes de que salieran, que Hashem le pidió a Moshe que tomaran un cabrito y lo degollaran. Y nosotros vemos que realmente el cabrito era un animal sagrado para los egipcios. Entonces realmente era algo difícil, era ir en contra del orden establecido por toda la herejía que tenían en Egipto. Era algo realmente no fácil para Israel, pero a través de eso ellos estaban rompiendo su esclavitud espiritual, también en Egipto, pero también estaban teniendo esta Mesirut Nefesh. Y realmente, pues tenemos que aprender que esa Mesirut Nefesh nos acompaña y nos va a acompañar siempre. Lo que Am Israel vivió en Egipto tiene que ser algo constante para nosotros. Y siempre tener esta idea de Mesirut Nefesh. Para cosas grandes, pero para cosas pequeñas también. A veces no es fácil en la vida cuidar ciertas cosas, alejarse de ciertas cosas. Pero cuando una persona cree en Hashem y sabe que las cosas van a salir bien, se aleja de hacer negocios malos, se aleja de tener conductas negativas, porque sabe que al final de cuentas lo que importa es estar en contacto con Hashem. Y bueno, pues yo espero que podamos llegar a esta dvekut con Hashem, a estar pegados con Hashem, caminar con Él, y que podamos enseñarle esto a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, y que Bezrat Hashem, así como
Hashem sacó a Am Israel de Egipto y se terminaron esos 210 años de opresión y de esclavitud, también se va a acabar la Galut que nosotros vivimos pronto, y va a llegar el Mesías y vamos a estar nosotros todos cantando como cantaron después de haber cruzado el mar. Y bueno, Shabbat Shalom.